Buenos días a todos y todas los que nos acompañan hoy en el capítulo 7 del ciclo de seminarios Conectémonos con la educación parvularia. Son tiempos complejos y estresantes para todos, y los niños y niñas han sentido fuertemente el cambio en su rutina diaria. Hoy hablaremos de autorregulación, regulación emocional y función ejecutiva, términos cruciales durante la primera infancia. Para darnos la bienvenida sobre este importante tema, los dejo con la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Hola a todos y a todas, muy bienvenidas, tal como lo dice Katy, a nuestro 7º seminario del Conectémonos con la Educación Parvularia. Desde el primer momento hemos buscado generar buenas opciones, buenos seminarios con muy buenos temas, para llegar a cada una y a cada uno de ustedes que sabemos están semana a semana esperando conectarse. Hoy día tenemos una tremenda expositora, Daniela Aldoney, que es psicóloga de la Universidad de Chile y que es experta precisamente en funciones ejecutivas, que va a ser el tema de hoy día. Un tema que ha estado tan en primera línea en la educación parvularia, sobre todo en los últimos años. La semana pasada, en el seminario, hace 2 semanas, también se hablaba algo de funciones ejecutivas. Sabemos lo importante que son en la vida, en el progreso de los niños y en su desarrollo futuro. Sabemos lo importante que es para los niños el autocontrol, la memoria, la flexibilidad, y todas esas son destrezas que las funciones ejecutivas ayudan a desarrollar. Sabemos que las funciones ejecutivas son principalmente aquellas funciones que ayudan a la autorregulación de los niños y que los niños van desarrollando con un trabajo sistemático en el día a día, y que para eso las educadoras y los espacios de educación parvularia son tan claves. Hoy día tendremos una exposición muy científica y por lo mismo será un espacio de aprendizaje. Yo siempre digo, lo mejor que tienen las educadoras, los educadores, los profesores, es esa capacidad y esas ganas de aprender permanentemente. Hay algo que nos caracteriza al mundo de la educación, que es el deseo de buscar más, de capacitarnos, de aprender, y creo que en eso este periodo ha sido un privilegio porque nos ha permitido estar cada uno conectándose por distintas maneras y desde acá, semana a semana, con temas interesantes que puedan verdaderamente ser un aporte luego en la práctica educativa de cada uno y de cada una. Todos los momentos tienen luces y sombras. Y así como hoy día estamos viviendo una crisis que es compleja, que es difícil, que desde ya espero cada uno de ustedes esté pudiendo vivirla de la mejor manera, tiene muchas sombras, pero tiene estas luces, y de las luces que tiene es que nos ha permitido a muchos tener espacios para nuevos aprendizajes, para capacitarnos, para conectarnos de otra forma. Espero que este seminario sea muy valorado por cada una de ustedes, por cada uno de ustedes, que Daniela pueda, ojalá, abrir nuevas expectativas, nuevas ideas en cada uno. No hay nada mejor que eso, cuando eso ocurre a través de una charla o de un seminario, y que también exista la posibilidad de hacer preguntas y de dar respuestas. Un gran abrazo, que sea muy motivador el día de hoy día y que sigamos conectados con la educación parvularia. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Ahora los dejo con Daniela Aldoney, psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en Desarrollo Humano de la Universidad de Maryland y profesora del Centro de Apego y Regulación Emocional de la Universidad del Desarrollo. Luego de su presentación, comentará Anita Díaz, educadora de párvulos y jefa de la División de Políticas Educativas. Hola a todos. Mientras pongo mi presentación, quería darle primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la subsecretaria, y valorar también estas instancias que se están realizando, que es una oportunidad que nosotros, los que hacemos investigación, valoramos mucho, porque también es mantenernos en contacto con las personas que están ahí en la primera línea de la educación y los que tienen que estar en el día a día, ya sea con sus hijos, con sus alumnos, con sus educandos. Así que se agradece mucho también tener esta oportunidad y poder recibir de ustedes también los comentarios y las preguntas que puedan serles de interés.
traté de hacer un mix, ojalá que sea un equilibrio perfecto, entre más bien la teoría y también la aplicación. Así que también, si salen preguntas de ahí, feliz de poder contestarlas posteriormente. Además, les cuento que tengo un gran respeto y cariño por las educadoras de párvulo. Hice varios años ahí, trabajé en la Católica en educadoras de párvulo, y es una gran fuente de inspiración también para nosotros, para poder trabajar con ellas, comprender desde ellas también los desafíos que hay en el proceso de acompañar a un niño en su desarrollo. Y valorar, por supuesto, su quehacer diario. Hoy día voy a conversar de ustedes de función ejecutiva, como nos dijo la subsecretaria, pero traté de buscar un concepto un poco más amplio, que es el de autorregulación, y ver cómo este concepto amplio que es la autorregulación incluye la capacidad de regularse tanto emocionalmente como cognitivamente, que es lo que llamamos función ejecutiva. Así que voy a ir contándoles acá. Primero voy a mostrarles qué lo vamos a ver hoy día. Vamos a ver qué es autorregulación, a qué le decimos autorregulación cuando hablamos de estas capacidades regulatorias de los niños, y cómo también afectan o se relacionan con muchos aspectos del desarrollo positivo o negativo cuando hay falta de regulación. Luego les quiero hablar también de la diferencia que hacemos entre regulación emocional y función ejecutiva, y cómo estas dos en conjunto arman este gran concepto de autorregulación. Veamos también por qué es importante, cómo se relaciona también con algunos hitos del desarrollo de los niños. Y también quiero dar un tiempo para poder hablar sobre el rol del educador, educadora o del cuidador principal, y cómo podemos fomentar o apoyar este desarrollo. Ok, entonces, entrando aquí en materia, podemos ver a este niño acá, que me encantan estas fotos porque es la tentación misma, ¿verdad? Y cuando los niños no están expuestos a tentaciones, no solo de comida, sino que de poder hacer lo que ellos quieren en ese momento, o tener que esperar el turno para poder hacer algo, o tener que pensar 2 veces antes de dar una respuesta. Y en todos esos procesos, la autorregulación es nuestra habilidad que se pone a prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por autorregulación? Esta habilidad de manejar nuestro comportamiento, lo que hacemos, las emociones, cómo sentimos algo, ¿verdad? La intensidad, y la atención, donde ponemos nuestro foco de manera voluntaria y adaptativa, ¿ya? Es decir, que en esta hay un proceso consciente, ¿ya? Y la idea es que este proceso consciente nos ayuda para adaptarnos mejor al medio. Entonces también hay que ver que ciertas características de la autorregulación pueden estar más asociadas al bienestar en ciertos contextos y no tantos en otros, ¿ya? Entonces, con este concepto general de autorregulación, cuando lo vemos como este concepto tan amplio, hay varios estudios que muestran que han seguido a los niños pequeños, y el más clásico, que tal vez algunos de ustedes lo conocen, es el test del marshmallow, que ponen a los niños frente a un marshmallow. Claramente no es un experimento que nació en Chile, acá lo pondríamos frente a un calzón roto, no sé, algo más típico, una yuyita caliente, y le piden al niño que espere, y que si espera, después la persona va a volver y le va a traer 2 en vez de 1. ¿Ya? Y así se evalúa la capacidad de niños ya de 5 años, un poco mayores, de cuánto podían resistir esta tentación y esperar por un beneficio mayor, que en este caso serían 2 marshmallows. ¿Ya? Ya a estos niños se les siguió por muchos años, hasta ya la adultez, y varios estudios muestran que los niños que tuvieron mejor autorregulación, en este caso la capacidad de esperar por el segundo marshmallow, se relacionaron con muchos indicadores en su vida adulta, dentro de ellos mejores indicadores de salud. Entonces, por ejemplo, podemos pensar que la autorregulación está asociada también a procesos de autocuidado, ¿verdad? De regulación de la ingesta, del aumento del ejercicio, de distintas condiciones que pueden evitar luego enfermedades, por ejemplo, crónicas. Estaba asociado a menores índices delictuales, ¿ya? O sea, habían menos infracciones de ley, habían menos problemas con la justicia, lo cual también habla de una capacidad de inhibir ciertas conductas que sabemos que no son correctas. Y otro, entre otros, son varios, destaqué estos 3, menores índices de divorcio en la adultez. O sea, esto habla de un proxy para pensar en la capacidad de tener relaciones interpersonales positivas y duraderas, ¿ya? Si vemos todo esto súper general, súper amplio, entonces vamos a ir tratando de entender cómo es que se llega de esta capacidad de regulación de esperar por 2 marshmallows a tener menos divorcio en la adultez, ¿ya? Lo interesante de la autorregulación, que es como muchas capacidades de los niños no nacen con esta lista, ¿verdad? Sabemos que los niños nacen de manera muy
frágil, por decirlo de alguna manera, y tienen muchos años para que nosotros los adultos del entorno podamos acompañarlos en su desarrollo y promover un desarrollo que les permita desarrollar nuevamente toda esta capacidad y tener un bienestar y un desarrollo positivo. Y específicamente en el concepto de la regulación y de la autorregulación, hay como un antes y un después alrededor de los 5 años, no es que sea 5 años un día, ustedes saben que esos procesos son bien paulatinos y hay diferencias intrapersonales, ¿verdad? Cada niño es un poco distinto en esto. Pero lo que se espera es que antes de los 5 años no se espera mucho respecto a la autorregulación. Se espera más que esa regulación sea compartida. Y por eso le llamamos heterorregulación. O sea, que un otro nos ayuda en este proceso y que dependa más bien de las claves exteriores. ¿Ya? Como una mamá que le dice, y el niño ya sabe que no, en realidad tengo que esperar. O una educadora que le dice, ¿qué tal si esperamos que que los compañeros también tengan algo para comer antes de partir? Y eso les ayuda. O sea, tiene que haber algo en el exterior, en el contexto inmediato del niño que le ayude como a activar estas habilidades incipientes. Pero después de los 5 años, si este proceso ha sido acompañado y hay un desarrollo óptimo y se dan las condiciones, ya esperaríamos que los niños tengan esta capacidad de que no necesiten del contexto exterior inmediato para poder regularse. ¿Ya? Entonces los niños ya pueden internalizar esas ideas y tienen las habilidades necesarias para poder hacer este proceso de manera autónoma. ¿Ya? Y la regulación sí sigue desarrollándose hasta la adolescencia. ¿Ya? Entonces ya a los 5 años pensamos que tienen cierta capacidad autónoma, pero sabemos que esto sigue, y en la adolescencia nuevamente tiene ¿cómo decirlo? Una nueva manera de reestructurarse, y luego para la adultez ya mantenerse bastante estable. ¿Ok? Entonces si ya no somos regulados a los 30, nos va a costar. Pero los niños todavía tienen mucho camino por recorrer y mucho de beneficiarse del entorno que tienen. Y como les decía, la autorregulación es un concepto general para hablar de nuestras capacidades regulatorias, ¿ya? Y dentro de la disciplina, cuando tratamos de estudiar autorregulación, se trata de hacerlo, de poderlo separar en pedacitos más pequeños para poder entenderlo mejor. Y dentro de la disciplina de psicología hablamos de regulación emocional y de función ejecutiva. Y acá les escribí una definición de cada una. La regulación emocional, entonces, se refiere obviamente a las emociones, ¿verdad? A poder manejarlas de manera apropiada, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Significa tomar conciencia de que hay una relación entre la emoción, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿ya? Y por otro lado, tenemos este concepto de función ejecutiva que se refiere más a lo cognitivo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de habilidades cognitivas, ¿ya? Y estas habilidades cognitivas nos permiten anticiparnos, también, por ejemplo, planificación, y establecer metas o hacer planes, como yo le decía, para inhibir conductas que nos lleven a un determinado objetivo, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con inhibir conducta? Es que dejamos una que queremos hacer, que es más preponderante, por otra que sabemos que puede ser más adaptativa. Entonces, como les decía, por ejemplo, esperar el turno. Yo quiero gritar a mi profesora que sé la respuesta, pero espero por mantener también las reglas de la clase, por mantener un clima adecuado en el aula, por ejemplo, ¿ya? Las funciones ejecutivas, por su parte, se ha establecido que están compuestas por 3 habilidades específicas. Una es la memoria de trabajo, otra es la inhibición de la conducta, como yo les decía, y otra es la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Estos 3 conceptos van desarrollándose a medida que los niños van creciendo. O sea, primero empiezan a tener una mejor memoria de trabajo. Luego esta se consolida o se maneja de mejor manera y son capaces de inhibir. Porque si lo piensan bien, si yo trato de inhibir una conducta, tengo que tener un porqué. ¿Para qué era que la quería inhibir? Ah, memoria de trabajo. O quiero seguir una instrucción. ¿Qué instrucción tenía que seguir? Me tengo que acordar. Tan básico como eso, ¿verdad? Y con la capacidad de inhibir la conducta, luego pasa a una capacidad que es más compleja, que es la de flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de adaptarme al entorno y, por ejemplo, entender nuevas reglas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando jugamos a esto de Simón dice, ¿verdad? De que yo me toco la cabeza y tú te tocas los pies,
los niños tienen que cambiar las reglas normales de que cuando dicen cabeza se tocan la cabeza y tienen que tocarse los pies, ¿ya? ¿Y para qué sirve esto en la vida real? Sirve, por ejemplo, que hay lugares donde yo me comporto de manera distinta, ¿verdad? En el aula, por ejemplo, tal vez interrumpir a mi compañero no es tan adecuado como tal vez si estamos conversando en la casa y uno tiene una idea. Entonces también a poder adaptarse a distintos contextos, a distintas reglas o a entender nuevas instrucciones, también habla de nuestra capacidad de flexibilidad cognitiva, que se desarrolla mucho más adelante en el desarrollo de la autorregulación. ¿Ya? Bueno, la regulación emocional tiene consecuencias muy importantes en el desarrollo. Una de ellas es que nos permite establecer relaciones positivas con nuestros pares, ¿verdad? Cuando pensamos en niños de 0 a 5 años que están en este proceso de aprender la regulación emocional, probablemente, no sé si a ustedes también les pasa, pienso en las pataletas, ¿verdad? Que son un clásico desafío para los cuidadores, el poder acompañarlos en ese proceso, y que es un ejemplo muy clásico y muy potente respecto a la incapacidad de regular mis emociones, ¿verdad? Entonces el niño en una pataleta se siente inundado por una emoción la cual no puede manejar, no tiene las habilidades para contenerse y tiene una respuesta que es poco adaptativa para el medio, ¿verdad? Y que probablemente genera una respuesta del medio que tampoco es muy apoyadora, ¿cierto? Cada uno de ustedes habrá tenido experiencia con un niño con una pataleta. Uno no es como que, no importa, yo te voy a ayudar. Generalmente genera también en el entorno una sensación de malestar, ¿ya? Entonces los niños que son más capaces de regular esas emociones y buscar una alternativa de respuesta o de expresión, son niños que en general pueden llevar mejor las relaciones con sus pares. ¿Ya? Ustedes también, por lo menos entre hermanos o en el aula, han visto que los niños que tienden a tener más estas conductas externalizantes, de pataleta, de pegar, de golpear, de esas cosas, generalmente les cuesta también tener relaciones duraderas con sus pares. ¿Qué conlleva la regulación emocional? Conlleva poder identificar las emociones. Para yo poder buscar alternativas de expresión de mis emociones, tengo que primero poder identificarlas yo mismo, ¿verdad? Y sabemos que es un proceso que puede acompañarse y que puede fomentarse en un niño que está en desarrollo, ¿verdad? Poder ponerle nombre y poder identificar de que esto es rabia, esto es frustración, esto es alegría, esto es pena, ¿verdad? Nos permite también poder comunicar de una manera distinta en lo que necesitamos. Y esta baja capacidad de regulación, si no tenemos esto, se relaciona entonces con mayores problemas de conducta. Entonces también, por ejemplo, cuando vemos esta típica edad en que los niños muerden a sus compañeros, ¿verdad? Algo bastante esperado dentro del desarrollo porque es un momento en que se produce este desajuste entre las habilidades que necesitamos para regularnos emocionalmente. Y una de esas habilidades que también vamos a ver después cuáles son como los hitos del desarrollo que nos ayudan a poder desarrollarnos en autorregulación es el lenguaje, ¿verdad? Y típicamente a la edad que los niños muerden son un momento que todavía su lenguaje no es fluido, no pueden de manera cómoda, rápida y precisa decir lo que les está pasando, ¿verdad? Que ya puede ser un problema de identificación o de expresión de lo que le está pasando, y por tanto esa frustración no sé si la superan, pero la manifiestan a través de estos mordiscos y estos otros sucesos que suelen pasar comúnmente entre los 2 o 3 años, o a veces más chicos. ¿Ya? Eso entonces es algo de la regulación emocional, vamos a hablar más. Por otro lado tenemos la fe, que es muy importante, la función ejecutiva. Y la función ejecutiva, como ya les adelantaba un poco, tiene que ver con los procesos cognitivos que atraviesan el proceso de aprendizaje y juegan un rol crucial para poder aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Yo siempre pongo este ejemplo a los adultos, pero ustedes van a tener que ser capaces luego de poder asociarlo a los niños. No sé si todavía queda gente que aprendió a manejar en autos mecánicos. Yo aprendí en auto mecánico y es una manera súper fácil de entender cómo funcionan las funciones ejecutivas. Cuando estamos recién aprendiendo a manejar, tenemos que hacer todo este proceso activo de pensar, ya, entonces saco la pata del acelerador, lo pongo en el embriague y cuando haga eso, tengo que pasar segunda y es coordinar, planificar distintas habilidades que yo tengo aún no de manera fluida. Una vez que eso ya sucede, yo fácilmente puedo llevar esa etapa a un momento distinto y es ya una situación automática,
¿verdad? Como la lectura. Al principio los niños tienen que fijarse en cada letra, inhibir el seguir a la próxima si no saben la anterior, ¿verdad? Y todo ese proceso, si tienen buena función ejecutiva, les va a ser más fácil. Y cuando ya se consolida el aprendizaje, las funciones ejecutivas ya no son tan necesarias. Y por lo tanto también se relaciona con mejores habilidades sociales también, porque permite llevar mejor mis relaciones interpersonales y, por supuesto, cognitivas, como estaba diciendo. Ya, acá algunos ejemplos concretos. No puedo creer que ya sean las 11:28. Bueno, regulación emocional. Por ejemplo, en el aula puede ser que un compañero bota la torre de bloques de madera que ha hecho un niño. Su obra maestra la bota. Un niño con mayor regulación emocional, pensemos que igual de 0 a 5 la están desarrollando. O sea, no podemos esperar que un niño pase esto y diga, oh, mi Dios, me han roto mi bella bloque de madera. Qué intrépido aquel niño. ¿Verdad? Probablemente va a haber una explosión de emoción, pero es el tema de cómo qué hago yo con eso, cómo le pongo nombre, cómo busco ayuda. Y eso va a variar también con la edad, pero también con las capacidades regulatorias que yo tengo. En la casa, mi mamá, que es con acento, me dice que tenemos que salir, pero yo estaba jugando mi juego favorito. Otra situación en que yo que tengo podría ser una pataleta, o podría decir, ya, bueno, vamos a salir, después hacemos otra cosa, y cómo el cuidador ahí nos podría ayudar para que ese proceso lo podamos pasar sin tener una pataleta importante, ¿verdad? O una frustración que nos supera. Por otro lado, la función ejecutiva se ve más evidente cuando, por ejemplo, tenemos que inhibir conducta, ¿ya? O ver el pajarito volando y mirarlo hasta el otro mundo y perdernos todo lo que dijo la profesora, ¿ya? De nuevo mi mamá sin acento, y voy caminando y mi mamá me manda a buscar la toalla no sé a dónde y veo la tele prendida y me quedo pegado, ¿verdad? Eso es la capacidad de poner mi atención en otra cosa y de decir, no, en realidad era la toalla donde yo iba y poder concentrarse nuevamente, ¿ya? El tema es que cuando hablamos de emocional y cognitivo, lo hacemos más bien por una afán de poder operacionalizar y como dividir un poco el concepto de regulación para poder estudiarla. Pero si uno lo piensa en el día a día, es muy difícil buscar una situación de pura regulación emocional donde no haya una función ejecutiva que también esté activándose o debería activarse para tener una mejor resolución, ¿ya? Entonces creo que igual eso se quede más o menos pensando de que en realidad siempre hay un poco de las dos dando vuelta cuando nos autorregulamos, ¿ya? Y eso lo han mostrado muchas veces las investigaciones que han mostrado que estas dos están asociadas y que una se ayuda a la otra, ¿ya? Entonces ahí dice, la habilidad de manejar situaciones nuevas, estresantes, por ejemplo, llegar a una aula nueva de un niño, dependen del desarrollo de sistemas regulatorios de la atención. Y la atención, si se acuerdan, era parte de la función ejecutiva. Pero los niños que manejan los estresores emocionales, por ejemplo, que lo manejan mejor, son también hábiles de cambiar o mantener su foco de atención. Cambiar el foco de atención en algo que les distrae o mantener el foco de atención en algo que les trae bienestar para no poder no distraerse. Luego, acá está lo que les había prometido, que para pensar en cómo los niños desarrollan sus capacidades regulatorias hay que pensar de que el niño se está desarrollando en distintos dominios al mismo tiempo. Es muy lógico, pero es interesante pensar cómo también podemos favorecer las capacidades regulatorias de manera indirecta, a través de ciertas otras habilidades que el niño está en ese mismo momento desarrollando y que le van a ayudar a poder poner en práctica mejores capacidades regulatorias. Y las capacidades regulatorias empiezan a mostrarse desde el día que nacen los niños. Por ejemplo, las primeras atisbos, y esto es para, por ejemplo, ver en la sala cuna, las primeras habilidades regulatorias que tienen los niños es, por ejemplo, el poder ser capaces de retirar la mirada, ¿ya? Cuando algo les molesta, por ejemplo, hay mucha luz, ellos pueden tratar de sacar la cara. Eso ya es la primera como señal de que ciertas capacidades regulatorias se están activando, ¿ya? El poder llamar con actividad vocal, que todavía es súper incipiente, para poder llamar la atención, ¿verdad? Luego está la capacidad de autocalmarse, cuando vemos a los niños que toman su mantita o se chupan el dedo o hacen da. Son ciertas situaciones que ellos mismos buscan una manera de poder lograr niveles más bajos de estrés. En general esto se relaciona con situaciones que les producen estrés, ¿ya? Luego los niños van mejorando su capacidad atencional.
¿ya? Entonces la capacidad de poder fijar la mirada, sacar la mirada, estar más tiempo mirando algo de lo que normalmente era. Y esto lleva consigo la capacidad de empezar a desarrollar mejores habilidades de memoria, ¿ya? No sé si a veces les pasa que ustedes dicen una instrucción y terminan de decir la instrucción y el niño ya se olvidó de la instrucción, ¿verdad? Pueden haber dos causas, y la instrucción era muy larga y no estaba asociada a las capacidades de memoria de los niños, o los niños en realidad están con cierta dificultad en este proceso de regulación que tiene como base la memoria. Si yo no me acuerdo de lo que me están diciendo, es difícil que pueda hacerlo, o de lo que debía hacer, ¿verdad? Por otro lado, están las habilidades motoras que muchas veces dejamos de lado. No sé, tal vez estoy hablando por mí misma nomás. Pero el hecho de, por ejemplo, de los niños poder manipular objetos o poder moverse ellos mismos, le dan nuevas capacidades para regularse, ¿verdad? Porque si algo no me gusta, yo me puedo ir. Y esa es una manera de regularse, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, hay mucho ruido en este lugar, yo me puedo ir a otro lado. Y los niveles de estrés me van a bajar. Luego, muy importante es el tema de las habilidades verbales, y por eso también en la educación preescolar es tan importante el proceso de la alfabetización emocional, ¿verdad? Y de poder entregarles las herramientas a los niños para que puedan reconocer sus procesos internos y poder darlos a conocer de una manera adaptativa que para nosotros es el lenguaje, ¿verdad? Luego está la capacidad de teoría de la mente, que es poder entender que los otros saben cosas distintas a nosotros y piensan cosas distintas a nosotros, ¿ya? Porque eso tiene la base para la empatía, ¿verdad? Para entender que para mí es distinto que para ti, ¿ya? Entonces lo que a ti te gusta tal vez a mí no me gusta, o lo que a ti te gusta o no te gusta puede ser que yo lo esté pasando súper, ¿verdad? Y luego cuando ya tienen 3, 4 años empiezan a ver situaciones más evidentes, más conscientes también, como por ejemplo esto que es la capacidad de comprender las estrategias que yo estoy usando y poder tener un mayor abanico de estrategias para regularme emocionalmente, ¿ya? Unas, por ejemplo, esto de las habilidades motoras, otra poder decirlo, otro poder, por ejemplo, cuando tengo que esperar, hay estrategias de regulación emocional que es, por ejemplo, cantar una canción para tranquilizarme y aguantar la espera, por ejemplo, o después vamos a ver unas técnicas específicas que hay para poder relajarse, y a esta edad ya empiezan a ser más conscientes, ¿ya? Ya empezamos a tener esta capacidad de manejar un poco más la frustración, ¿verdad? Muy difícil a un niño de 2 años poder pedirle que espere, lo sabemos, ¿verdad? Su capacidad evolutiva de poder esperar largos periodos de tiempo es casi nula. Entonces, hay que tener conciencia de eso para tampoco pedirle peras al olmo y esperar que un niño de 2 años tenga conductas regulatorias que por su desarrollo no son capaces aún de demostrar. Y luego, como yo les decía, ya casi al entrar a la etapa escolar es cuando ya son capaces de comprender cambios rápidos de reglas, ¿verdad? Y adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Nuevamente, para pensar en el manejo, es como que nosotros vayamos por nuestro camino de siempre al trabajo y de repente vayamos en auto, tener la suerte de ir en auto, y de repente desvío o calle cerrada. Y uno, chuta, ¿qué hago? Flexibilidad cognitiva. Entonces si tomo esta otra calle, me meto por aquí, planifico algo distinto de manera rápida y adaptativa para ir a lograr el mismo objetivo. Y eso es la flexibilidad cognitiva. Y luego ya en la etapa escolar les pedimos y ya deberían estar capacitados para poder tener, por ejemplo, más de un estímulo a la vez, claramente, pero más de 2 instrucciones, de poder hacer una coordinación más compleja para planificar su conducta y llegar a una meta final. ¿Ya? Bueno, aquí está nuestro lindo cerebro y lo que les quiero contar acá, no les voy a hacer una clase de anatomía ni nada por el estilo, pero quiero que podamos entender a nivel de funcionamiento qué es lo que pasa en nuestro cerebro, qué le pasa a los niños en nuestro cerebro cuando estamos activando nuestra capacidad regulatoria. Y lo que entendemos hasta ahora es que nuestras capacidades regulatorias, específicamente el tema de la función ejecutiva, de lo más cognitivo, está acá, en nuestro lugar prefrontal. Ahí están todas nuestras capacidades de planificación, de inhibición, de atención, ¿ya? Y estas se activan cuando estamos en situaciones que las requieren, ¿ya? Pero esa es la parte más tardía en madurar en el cerebro de las personas, ¿ya? Y evolutivamente también lo ha sido. Los humanos, de millones de años, el centro de su cerebro era el que estaba más desarrollado. Esto en la historia evolutiva ha sido lo que más tardíamente se ha desarrollado en los seres humanos. Entonces, una habilidad que por eso también demora tanto tiempo en desarrollarse y que requiere también de unos niveles de estrés más bajos para poder
activarla, ¿ya? Porque lo que generalmente sucede es que cuando estamos en un momento de desregulación, este lugar del cerebro queda casi anulado, y lo que se activa son momentos mucho más, o situaciones mucho más, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, como más de respuesta rápida, ya, automática, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el estrés nos permite evolutivamente tomar dos decisiones, que sea alejarnos de la situación estresante o pelear con la situación estresante. Y eso es mucho más primitivo. Y luego nosotros hemos tenido la capacidad de nuestro sistema nervioso de poder asumir la posibilidad de decir, stop, tal vez hay algo más que yo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, también requiere un momento de reflexión para poder llegar y permitir al cerebro que llegue, por decirlo de alguna manera, hasta nuestro lóbulo frontal, se active y podamos tomar decisiones más pensadas, más procesadas, ¿ya? Bueno, muy bien, ya. Entonces, le estaba hablando de una técnica. Los niños, cuando activan su capacidad regulatoria, ¿ya?, pasan por estos pasos que muchos de ustedes deben conocer porque es la técnica de la tortuga, pero quiero que la podamos relacionar con lo que hemos visto hasta ahora. O sea, primero, un niño, para poder activar sus capacidades regulatorias, tiene que reconocer la emoción, ¿ya? Y ahí es donde podemos ayudar mucho con el tema de vocabulario, con el tema de hablar de emociones, con el tema de el monstruo de colores, con también entender evolutivamente que los niños de 1 año tienen emociones, va a ser mucho más difícil para ellos reconocer las emociones, y que primero empezamos a reconocer emociones mucho más básicas y que después ya mucho más adelante podemos tener emociones más complejas, pero dependiendo la edad que tiene el niño, nuestro trabajo es poder ayudarle a reconocer, ¿ya? A veces simplemente sin decirlo, pero el poder ayudar que algo me está pasando, ¿ya? Entonces los niños pueden llegar a reconocer que están enojados, frustrados, con miedo, y ese es el primer paso. Luego uno los acompaña en el proceso de decir alto, stop, pare, mire y escuche, como el tema nuevamente de permitir que nuestro cerebro pueda utilizar las habilidades que tenemos prefrontalmente, y esas tienen que estar en un momento de calma, ¿ya? Entonces yo lo ayudo, o el niño que ya tiene sus capacidades desarrolladas va a decir, a ver, esto me está superando, ¿verdad? Esta rabia me hace ponerme, por ejemplo, agresivo. Entonces se llama técnica de la tortuga porque se le enseña al niño a poder como meterse a su caparoncito de la tortuga y tener ese tiempo para poder respirar, pensar, tranquilizarse con distintas técnicas, ¿verdad? Pero ese momento de como tomar la decisión de qué voy a hacer con esto que me está pasando, ¿ya? Y por eso también en estos procesos de activar nuestra capacidad regulatoria es bueno poder darle ese tiempo también. Los niños tienen que hacer un esfuerzo para regularse, ¿ya? Como piensa nuevamente en el auto, cuando recién estamos aprendiendo a manejar tenemos que hacer un esfuerzo para coordinar nuestras conductas de pisar el acelerador o el embriague, hacer el cambio, dar vuelta, poner ¿cómo se llama? El TikTok. Todas las cosas que tenemos que hacer las tenemos que pensar, ¿verdad? Muy activamente. Luego, cuando ensayamos esto muchas veces, ya sucede de una manera mucho más fluida y ya está parte de nuestro repertorio. Y luego de que hizo esos 3 pasos el niño, puede salir de este caparazón más relajado, más tranquilo, y tratar de buscar una solución adaptativa. Porque también para él puede ser una solución pegarle al niño, al otro, que le está molestando. Pero ojalá poder ayudarlos a encontrar una solución, una manera de expresar de manera adaptativa lo que le está pasando. Pero por otro lado, los adultos tenemos ciertas tareas en las cuales podemos acompañar a los niños, y por eso tiene más escrito, porque es nuestra tarea en esta época mucho más preponderante, porque podemos acompañar a los niños en este proceso de manera que puedan desarrollarse óptimamente para que en ciertos momentos las capacidades autorregulatorias ya estén como instaladas en ellos, ¿ya? Recuerden que antes de los 5 van a necesitar compañía, y esta manera se ha demostrado con muchas evaluaciones de intervenciones que es una súper buena manera de poder apoyar a los niños en este desarrollo, ¿ya? Es parte de una intervención que se llama Tuning into Kids, por si alguien también quiere buscar más información, que fue desarrollada en Australia y ha sido probada en muchos países. Es una intervención para que los padres ayuden a sus hijos en el proceso autorregulatorio, ¿ya? Y se está testeando ahora en Chile. Lo primero que sucede es
cuando se acuerdan cuando los niños el paso 1 era poder reconocer, bueno, nosotros tenemos que poder ser capaces de identificar también que al niño le está pasando algo, ¿verdad? Y eso, ahí puse ojo con la baja intensidad, porque muchas veces las emociones que son menos intensas o menos llamativas, muchas veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, la tristeza, cuando están muy tímidos, tienen miedo, muchas veces se retraen y eso no llama tanto la atención. Pero también sería muy útil para esos niños que hiciéramos este acompañamiento, ¿ya? Entonces, ya que vemos al niño y que reconocemos en el niño una emoción, ¿verdad?, que necesita ser acompañada, tratar de tomar esa situación como una oportunidad para poder acercarme y poder contenerlo o poder enseñarle este proceso que tiene que ir aprendiendo de poder regularse solo, ¿ya? Y muchas veces ese paso suena muy sencillo, pero es como, porque es una tarea para nosotros, es un esfuerzo, algo que tenemos que hacer para estar con el niño. Luego, la idea es poder comunicar esto, ¿ya? Y la comunicación va asociada a la emoción, ayudarle al niño a reconocer una emoción y ponerle nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría ser, me parece que te dio mucha rabia lo que sucedió, ¿verdad? Cuando te pones así rojo, me parece que tienes mucha rabia. O al parecer te dio pena que tu papá se fuera a trabajar o que tu mamá tuviese que ir a hacer un trámite, ¿ya? O también trabajar. Entonces, la idea es poder aceptar la emoción, ponerle nombre y decirle, está bien que te dé pena que tu mamá se haya tenido que ir. O está bien que te dé rabia si te rompen algo que tú estuviste trabajando todo el día, ¿verdad? Pero entonces podemos criticar o tratar de alterar la conducta asociada a eso, no la emoción en sí. Porque muchas veces tratamos o pretendemos ayudarle al niño en este proceso regulatorio negando su emoción, diciendo, ay, pero no hay que tener pena en esto, ¿para qué? Y ahí está negando la oportunidad del niño de sentir algo, ¿ya? Entonces la idea de las emociones en sí no son buenas ni malas, sino que son cómo se expresan, ¿ya? Y es bueno que el niño tenga un alto nivel de repertorio de distintas emociones, ¿ya? Y eso va a suceder cuando se puede valorar que esas emociones estén asociadas a ciertas situaciones, ¿ya? Entonces uno comunica, ojalá le ponga nombre a la emoción para ayudar al niño a verbalizar esta situación y si uno quiere criticar la conducta. Entiendo que te dé rabia que tu hermano te haya roto el trabajo, pero no es manera de pegándole no es manera de solucionar el problema pegándole a él, ¿ya? Bueno, entonces luego es un trabajo más profundo en verbalizar, que es el número 3, entonces ayudarle a ponerle nombre o describir lo que siente. Con niños más pequeños muchas veces es más fácil trabajar con lo que siente, como claro, cuando te da pena, ¿no te pasa que se te aprieta el pecho? O cuando te da rabia, como que las manos se te ponen así como tensas, o, ¿verdad? Como describir lo que está sintiendo, cosa que él pueda ir después como relacionando lo que fisiológicamente le sucede con lo que siente y poder ponerlo en palabras, ¿ya? Y ahí es el asistir al jardín infantil es absolutamente, puede ser la gran diferencia porque se trabaja mucho el tema de la alfabetización emocional, que es un pilar súper importante para la regulación. Y luego el cuarto es si es necesario, porque tal vez el niño ya llegó a un momento en que cuando ya puede verbalizar, describir, ya logró calmarse, ayudarlo a solucionar el problema. Pero solo cuando ya se ha pasado por estos 3 pasos, porque también los adultos tendemos mucho al paso 1, solucionar el problema. Te dio pena, bueno, entonces vamos a ver televisión. O mira, yo te traje un chocolatito, ¿ya? De vez en cuando podemos hacer eso, si no es que tengamos que hacer esto siempre. Pero esto es una manera de acompañar a los niños para que puedan practicar estas capacidades de regulación, ¿ya? Entonces, si creemos que es necesario ayudarle al niño después de haber pasado por todo esto, se le puede transmitir el hecho de que lo que está sintiendo es aceptable, pero que algunos comportamientos como pegar, escaparse, romper, lo que nosotros consideremos, no son apropiados y tal vez podemos buscar otra manera de expresar lo que sentimos, ¿ya? Y ahí uno ayuda con alternativas. Ups, estoy pasada. 3 minutos. Ya, termino rápido. Los predictores de la capacidad regulatoria tienen que ver con características del niño. Hay niños que son más reactivos y que con pocos estímulos se activan rápidamente y se estresan más. Entonces también hay que tener ojo con las diferencias individuales de los niños que necesitan más contención, que necesitan más acompañamiento. Luego, la organización del hogar
y del aula, que también está acá, que podrían ser los contextos más cercanos de los niños en torno a su día a día. Se ha visto que en casas que son más caóticas, donde hay menos rutina, donde entra y sale más gente de una manera impredecible, donde los horarios también, o sea, tengo hambre, almorzaremos, ¿no? O mi mamá va a estar o no va a estar, mi hermano viene hoy día o no viene, todas esas cosas que les dan inseguridad a los niños y poca predictibilidad y sentido de manejo del entorno, les hace más difícil regularse, poder pasar por este proceso. La relación madre-padre-hijo es como para hacer toda una otra charla, y aquí también viene el de cuidador principal. Entonces, también como una relación afectiva positiva entre el cuidador principal, ya sea madre, hijo, padre o cuidador, en la cual se pueden seguir estos pasos que yo les contaba, y eso se hace de manera sensible, cariñosa, es un niño que va a tener mejor como colchón o mayor apoyo para poder desarrollar y practicar estas habilidades regulatorias, porque esto es práctica, además de esperar que el desarrollo nos acompañe con las capacidades que necesitamos. Específicamente respecto al ambiente del aula, con esto ya voy terminando, se ha tratado de hacer estudios para ver qué cosas en el aula pueden ayudar a los niños a poder desarrollar de mejor manera sus capacidades regulatorias, dada la edad que tienen, ¿verdad? Entonces, esta es una recopilación que acá tengo los datos de los autores, que hicieron en 2011, pero estuve revisando y no hay mucho más nuevo, es como más de lo mismo. ¿Por qué está buena esta revisión? Porque tomaron todas las intervenciones que se habían hecho, la mayoría en Estados Unidos, respecto a intervenciones que se quisieron hacer en el aula para mejorar las habilidades regulatorias de los niños en ese aula. Y esto es tomado de aquellas que fueron exitosas, ¿ya? Que lograron hacer un cambio en las habilidades regulatorias de los niños en comparación con otras aulas donde no se hizo la intervención, ¿ya? Entonces empezó a mirar qué pasa en las aulas que tienen niños mejor regulados. Una que se escucha mucho, pero que esto también ayuda a corroborar que ese es un sentimiento que está bien apoyado por la ciencia, el no esperar que lo estamos hablando de niños preescolares, de no esperar que los niños estén sentados o quietos por mucho tiempo. No tienen aún una habilidad para eso y eso los estresa, ¿verdad? Y el hecho de estresarlos hace que nuevamente el lóbulo frontal no pueda activarse, o sea, más difícil de activarse, y entonces tengan que reaccionar más que pensar ante lo que está sucediendo. Lo que queremos lograr es que los niños en general estén con bajos niveles de estrés, y eso les va a poder permitir de manera más fácil activar sus capacidades regulatorias. ¿Y por qué entonces? Porque esto no es apropiado a la edad de los niños, aumenta la atención del alumno y también del maestro o del cuidador, porque siéntate, quédate tranquilo, no está preocupado, y esa tensión ya genera un clima que es poco amigable y poco propicio para el aprendizaje. Y otro, que si uno tiene la expectativa de que un niño va a estar sentado haciendo guías por más de lo que ellos pueden, que en general es muy poco, uno también va a tener una sensación, una percepción de que estos niños están menos regulados de lo que debiesen estar. Y eso muchas veces lleva a un sobrediagnóstico, por ejemplo, de déficit atencional. Muchas veces vemos niños con diagnóstico de déficit atencional y cambiamos ese niño de contexto y en realidad no era tanto el déficit atencional, o no era el déficit atencional, sino que controlando ciertas variables del contexto, este niño ya podía ser más capaz de autorregularse y de poder aprender. Entonces, por un lado tratamos de disminuir el estrés del niño pidiéndole cosas que están adecuadas para su nivel de desarrollo, con todas estas habilidades que vimos. Y por otro lado, se asocia al clima general del aula, que es un aula, no sé si libre de estrés, pero con niveles poco altos de estrés, ¿ya? Que se cultiva con varias cosas, ustedes deben saber mejor que yo, pero con un ambiente alegre, ¿verdad? Y un ambiente alegre no significa siempre un ambiente sobreestimulado, ¿ya? Porque lo que pasa muchas veces es que las aulas o las piezas de los niños tienen 8 millones de informaciones preciosas, pero es mucha información para un niño. Y están todavía tratando de desarrollar su habilidad de atención y de inhibición. Entonces, si yo tengo un niño sentado con unos números preciosos a este lado, con los planetas a este otro lado, con unos peces que cuelgan del techo, lo estoy sobreestimulando y él le va a costar pensar qué tengo que mirar. Todo es tan bonito y todo es tan atractivo. Ah, pero era lo que me estaba diciendo la profe que tengo que, o la persona que me estaba hablando, lo que tengo que escuchar,
¿verdad? Entonces el ambiente alegre se logra más con interacciones que con material. Un aula que respete o conlleve una interacción que lleva a la autoconfianza. Un niño que por su edad es incapaz de mantener lapsos de concentración muy largos y una persona que le está diciendo que tiene que hacerlo, ¿qué conlleva? Algo contrario a la autoconfianza, ¿verdad? La incapacidad, no soy capaz de hacer esto que me están pidiendo, ¿ya? Y eso también genera niveles de estrés y no es promotor del aprendizaje. Entonces, una autoconfianza hacia el alumno y hacia la educadora que está haciendo ese proceso, ¿verdad? Lo podemos hacer, busquemos distintas maneras de lograrlo, ¿ya? Y obviamente relaciones interpersonales positivas, que es lo que todos los estudios nos están mostrando, que lo que es más predictor del aprendizaje de los niños es tener una relación cálida, cercana y positiva con sus educadoras, y lo mismo sucede en el hogar con los cuidadores principales, ¿ya? Y esto se ha visto que los currículums que han mostrado más efectividad en lograr estas situaciones y por ende mayor capacidad regulatoria de los niños son currículums que están enfocados al desarrollo emocional y social. Entonces ahí nuestras nuevas bases curriculares hacen un gran esfuerzo porque incrementan mucho el tema del juego, de las habilidades socioemocionales, y ese es lo central para que los niños estén listos para aprender. Si no tenemos buenas habilidades socioemocionales, se nos va a hacer mucho más difícil el aprendizaje. Y eso es probablemente lo que nos está pasando ahora también con todos estos niveles elevados de estrés dado el COVID, ¿ya? Entonces, tienen el juego como eje principal, yay, por nuestras nuevas bases curriculares, mucho andamiaje, enseñar cómo hacer, más que hacer por los niños, a enseñar a cómo regular. Yo te acompaño en este proceso, ¿ya? Alfabetización emocional, ponen el nombre a lo que sentimos, puede identificar lo que sentimos. Hacer al niño o niña activo, un personaje activo en su aprendizaje, y que dentro de las condiciones del aula, de la edad del niño y de la actividad, permitir que ellos planifiquen. Recuérdense que planificar es una de las habilidades de la función ejecutiva. Entonces, si la ensayamos, vamos a hacer mejor. ¿Qué prefieres hacer primero? ¿Qué color vas a usar? ¿En qué rincón te vas a poner? Son cosas que le permiten también desarrollar autonomía y capacidad de poder organizar su proceso cognitivo. Y todos estos currículum o intervenciones tenían un gran apoyo a las educadoras, porque sabemos que si nosotras estamos socioemocionalmente somos poco hábiles o estamos pasando por un momento difícil, nos va a ser mucho más difícil poder acompañar a otro que está en el proceso de aprenderlo. Somos peores modelos, de alguna manera. Entonces, estas intervenciones generalmente acompañaban a las educadoras en el manejo del estrés, en ver si tienen situaciones de problemas de salud mental, elevados niveles tal vez de síntomas depresivos, autoconfianza, trabajar todo este tema para que yo como educadora o como madre, como padre, como cuidador, me sienta eficaz y me sienta que puedo ayudar, ¿ya? Y esto viene apoyado con estas actividades que muchas veces hemos estado incluyendo en nuestras actividades, pero no sabemos si realmente funcionan o no. Pero sí, funcionan. Pero no funcionan solas, funcionan en una red de actividades que nos permite promover el desarrollo de los niños. Y una de esas es el ejercicio físico activo y el yoga o mindfulness. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en la tortuga y el niñito se mete adentro, hay muchas salas de clases que han empezado a implementar, o familias en su hogar, en minutos de algún pensamiento mindfulness, o el yoga para respirar, o algo que nos permita volver a nivelarlo. Hay lugares que parten con eso en la mañana, hay lugares que a mediodía lo implementan. Es una herramienta que tenemos y que hay mucha información respecto a eso y que se ha visto que tiene, junto con otras cosas, buenos resultados. Ya, ahora sí termino y quería dejar esta frase nomás para que volvamos a pensar en nosotros como una herramienta y pensar de que acompañar a los niños en su desarrollo es una tarea desafiante. Todo, a medida que los niños van creciendo, nos van poniendo nuevos desafíos, ¿verdad? Pero también nuevas gratificaciones. Cuando vemos que un niño que antes hacía patenta ya no lo hace, o un niño que empieza a caminar, un niño que empieza a hablar, un niño que te abraza, son situaciones que hacen que, me imagino, todas nosotras estemos enamoradas de lo que hacemos. Es importante poder ver a los niños en el sentido de que si son niños de 1 año, ¿qué hace un niño? ¿Qué es posible pedirle? ¿Dónde lo puedo aportar? ¿Ya? Y ser coherente con eso, con lo que nosotros funcionamos y cómo reaccionamos a lo que ellos nos piden, ¿verdad? Hay niños que no es que quieran hacernos rabiar, no tienen las herramientas para poder expresar lo que quieren. Y nosotros
deberíamos poder, en la mayoría de las situaciones, poder reaccionar acorde con eso. Y por último, no olvidar que cuidar a nuestros niños, estar a cargo de su educación, empieza por cuidarnos nosotras mismas y eso nos va a permitir dar el ejemplo. Si nosotros estamos tranquilas y somos capaces de regularnos, también en el día a día vamos a mostrar ese ejemplo y vamos a ayudar a los niños a poder desarrollar estas capacidades que son tan importantes. Eso. O sea, ahora como sigue, yo creo que hay tiempo para comentarios y preguntas, por lo que tengo entendido. Muchas gracias, Daniela. Sí, ahora vamos a contestar preguntas. Primero va a hablar Anita Díaz, que va a comentar tu presentación, y luego vamos a contestar un par de preguntas. Sí, bueno, nada, primero que todo, Daniela, muchas gracias por la presentación, por la articulación constante que estuviste haciendo, como desde quizás algunos conceptos bien teóricos, científicos, a veces como que uno no avanza mucho más allá, pero al hacer el doble clic vemos que tiene una relación directa con el trabajo tanto de un equipo educativo, de educadoras, técnicos, directores que están en contacto directo con los niños en el contexto de un establecimiento educativo, así como de los cuidadores principales, ya sean madres, padres, abuelos, cualquier vínculo en el fondo que se tenga. Son conceptos que tal como venían en tus ejemplos, nos remueven a nosotros también, porque va apelando como, ¿qué tal si mis papás hubiesen escuchado esta charla hace 35 años? Como uno podría pensar en eso. Pero quiero rescatar 6 ideas de tu presentación. Primero que todo, vincularlo muy fuerte con lo que hoy día tenemos como prioridad, como norte, que es el bienestar. El bienestar tanto de los niños, de las niñas, como también de todos los adultos que conviven y circundan los entornos de desarrollo y de aprendizaje. Y dado que el bienestar es hoy día lo que nos ocupa, poder como desgranar conceptualmente y eso ir traduciéndose a la práctica, a lo conductual desde los adultos que acompañamos a los niños en esta etapa, se vuelve esto muy, muy pertinente. Hoy día pensamos que todos los temas que estamos discutiendo, que estamos reflexionando y analizando, vienen como a responder a una necesidad puntual del minuto, del contexto. Pero queremos ir un poco más allá e instalar esto en forma permanente. Si bien toma mucha más relevancia y pertinencia abordarlo hoy día, porque responde quizá a una necesidad un poco más urgente hoy día, no queremos que pierda la urgencia de manera como en el tiempo, porque son estos 3 años en los que se producen todas las conexiones neuronales. En estos 3 años son los espacios de confort, de calidez, de seguridad y de confianza que juegan el rol más fundamental quizás a lo largo de la vida del ser humano. Entonces, es urgente siempre, más allá del contexto de pandemia. Y en ese sentido también eso como primer punto, y después quizás como segundo punto y muy relacionado con la necesidad que hoy día viene a responder la discusión de un tema como este, es hacer como más consciente y explícito esta relación permanente entre la emoción y la cognición. Sabemos que han habido como quizás a ratos algunas tensiones entre bienestar socioemocional, aprendizaje. Esto está entrelazado, no logra ser absolutamente independiente uno del otro. Tú misma nos mostraste con muy buenos ejemplos, con muy buenas explicaciones, cómo la autorregulación desde lo emocional se vincula con lo cognitivo y cómo en el fondo la autorregulación emocional da un soporte a
el desarrollo de otras habilidades que tienen que ver con, que en la conducta se traducen mucho más como a lo cognitivo, ¿verdad? Esta capacidad quizás de planificar ciertas acciones, tiene como precesor como muchos elementos desde la emocionalidad. Entonces esa vinculación creo que también viene quizás a responder mucho a estas preguntas que han estado muy presentes. Bueno, bienestar emocional, aprendizaje, que primero como tengamos como muy sobre la mesa esta relación, y así yo creo que nos vamos a ir como respondiendo de forma permanente en la toma de decisión, en la reflexión que hacen los equipos, también en las interrogantes que tienen las familias hoy día en las casas, ¿verdad? Y en ese contexto, relevar y rescatar lo que dijiste en varios momentos de tu presentación. Poder acompañar hoy día a los niños en el resguardo de todo el desarrollo socioemocional, va a ir resguardando, no automáticamente, pero sí va a ir resguardando todo lo que uno puede pensar que pierde en aprendizaje, ¿verdad? Como que entonces esta vinculación permanente y esta palabra que mencionaste, como acompañarlos, apoyarlos, o sea, todo lo que ofrece el contexto es oportunidad para su desarrollo, para madurar la autorregulación, para avanzar en este continuo que nos mostraste también, y que es algo que desde educación parvularia queremos relevar de manera permanente. O sea, no hay perfiles de egreso de 1 año, perfiles de egreso de 2 años, de 3 años, como si hay perfiles de egreso quizás en niveles educativos superiores. Aquí hay más bien un continuo de desarrollo, si bien hay ciertos hitos que uno puede observar y que van dando tiempos como también de toma de decisión en contextos de salud, de educación, son continuos que uno puede ir viendo cómo en algunos momentos de la etapa van tomando más como prevalencia algunas habilidades, el desarrollo de algunas habilidades que a veces se asoman más, después se esconden más, pero están permanentes en el tiempo. Y ahí también, como lo que comentaste como tercer punto, en el favorecer las capacidades regulatorias, mencionaste esto, que el niño se está desarrollando todo el tiempo. Lo que pasa es que algunos contextos y algunas instancias van a ser como más promotoras y más favorecedoras, pero ellos se están desarrollando todo el tiempo. Lo que se condice y es muy, muy vinculante con los principios de las fases curriculares, principalmente el principio de unidad, en que el niño todo el tiempo está desarrollándose desde todas sus dimensiones. Y eso, o sea, vemos como desde un instrumento práctico para las decisiones pedagógicas, tiene estas vinculaciones con los aspectos que ya nos mencionabas de la autorregulación emocional, autorregulación cognitiva. Hoy día estamos como, también nos pone varios desafíos tu presentación, y después quizás vamos a rescatar un par de preguntas para que nos puedas contestar, pero nos pone un desafío importante cuando nos dices el lóbulo frontal, desde donde, ¿verdad?, se experimentan o se traducen como estas habilidades más de planificación, de flexibilidad, están las funciones ejecutivas, parecieran poder desplegarse en entornos con menores niveles de estrés. Y eso, por supuesto, hoy día está en gran parte mediado por los adultos. Entonces nos deja con una responsabilidad muy importante. Veo que hay algunas preguntas por ahí, y quisiera dejar ese espacio para que después tú nos puedas responder. Pero en el fondo, como que desde ese desafío, el volver en el fondo como a rescatar la importancia como de
de todos los factores que circundan el desarrollo, el aprendizaje de los niños, todos los factores que podrían disminuir su nivel de estrés. Sabemos que va a estar muy vinculado con nuestro nivel de estrés como adultos a cargo. Pero en el fondo eso nos pone varios desafíos, y en ese sentido la herramienta del Tuning to Kids que mencionaste es muy concreta, y es entiendo que la presentación también va a quedar disponible para todos después, para que lo puedan utilizar como material. Pero hoy día necesitamos de eso, o sea, tener muy claro los fundamentos, qué está a la base, entender el por qué y el para qué, pero también estas respuestas un poco más prácticas, como ir al cómo, en el fondo, cómo concretamos y cómo puedo traducir esta emoción que veo experimentando en el niño, en la niña, en el bebé, la lectura que podemos hacer como desde sus conductas, porque no necesariamente siempre ellos van a poder verbalizar. Y ahí el andamiaje que mencionaste también se ve muy concreto en el fondo, cómo le damos este soporte para que ellos también vayan, a partir de nuestro acompañamiento y modelaje, vayan desarrollando y como apuntando como una autonomía más progresiva en esta regulación emocional. Y finalmente, el último punto que quisiera rescatar fue todos los elementos que relevaste de la evidencia para el trabajo en aula. Hoy día tenemos un sinfín bueno, el acceso a Internet nos puede llevar a un lugar sin límites, en el fondo, de todas las orientaciones, guías, prácticas, consejos, sugerencias respecto de algunas estrategias o formas de desarrollar el trabajo en aula. Pero la importancia de que esto sea basado en evidencia y que centremos quizás el ejercicio en qué es lo que funciona, que puede ser que funcione en el contexto en que se desarrolló el estudio, pero ya tiene como un ejercicio y una conclusión que podría generalizarse a otros contextos. Y me encantó el ejemplo que diste del estar sentados en la silla, ¿verdad? Con la mesa, y que no necesariamente eso va a representar como la regulación. También me gustó mucho y me hizo total sentido que destacaran los ambientes alegres, porque en el fondo eso, a veces uno se focaliza tanto como en el equilibrio entre momentos variables y permanentes, la gestión del espacio, la estrategia metodológica, y está bien, eso está muy bien y es muy importante y relevante dentro de las definiciones y la práctica pedagógica. Pero como no olvidar que los ambientes alegres, los ambientes confortables, son los mejores, finalmente. Y desde ahí quisiera como agradecer enormemente el haber terminado tu presentación con estos ejemplos, estos elementos provenientes de algo quizás como más teórico, científico, un poco más duro, pero que se concretan en estas cosas, en nuestro quehacer cotidiano. Y se traducen también a todos los contextos de hoy día, de las casas, de los cuidadores principales, las familias. Y finalmente, quisiera creo que fue como un muy buen también botón de cierre, el relevar el juego como uno de estos elementos más movilizadores y conducentes al desarrollo tanto de la autorregulación como emocional, cognitiva, función ejecutiva. Y estamos más convencidos que nunca. Yo creo que como que uno abre una puerta, se encuentra con el juego, abre la otra, se encuentra con el juego. Estamos, yo creo que más convencidos que nunca en que el juego efectivamente, o sea, es la ocupación por naturaleza que tienen los niños al levantarse, o queremos que esa sea su ocupación por naturaleza, y aprovechar esas instancias, intencionarlas también. El juego en el fondo es
un marco de acción, de despliegue y de manifestación natural que pueden tener los niños, que creo que yo creo que está muy relevado, o sea, me parece muy bien que esté relevado, pero creo que hay que relevarlo aún más, porque el potencial es infinito. Entonces también agradecer que al final comentaste respecto la importancia del juego, respecto de el favorecimiento que hace para todo lo que anteriormente ya expusiste. Nada, me quedo con esos puntos. Esto es muy, muy informante para todas las decisiones que se están tomando día a día, para todas las líneas de trabajo que tiene la subsecretaría. Y quisiera quizás dar espacio ahora a Katy, que nos puedas como compartir algunas preguntas para que Dani, también después me puedes pimponear y devolver lo que consideres. Gracias, Anita. Sí, primero quiero decirles que para descargar el material de Daniela hay que contestar la encuesta que se publica de repente en el chat, pero que está en la descripción de este video. Además les cuento que esta presentación va a quedar grabada en el canal de YouTube para que lo puedan revisar todas las veces que quieran. Y todas las los próximos seminarios que hagamos van a estar publicados en las redes sociales de la subsecretaría para que puedan seguirlos. Y tenemos algunas preguntas. Patricia Moreno preguntó, en estos momentos a los padres les cuesta mucho poner nombre a las emociones. Preguntaron mucho sobre cómo trabajar con las familias ahora en este contexto de pandemia. Gran pregunta, y gracias por la pregunta, y gracias, Anita, por los comentarios. Probablemente las personas que tuvimos problemas o que nunca hemos sido muy buenas para nombrar nuestras emociones, ahora vamos a tener un desafío mucho mayor, porque las situaciones de incertidumbre o de estrés nos hacen más difíciles estas situaciones de regulación emocional, de nombrar, de reconocer. Es un proceso que lamentablemente no es tan rápido y tan fácil, porque es nuestro proceso de socialización que se cristaliza en esta manera que tenemos de poder pensar en las emociones. Y creo que hay una pregunta también por ahí que aprovecho de ponerla con esta, el hecho de que, por ejemplo, nosotros aprendimos que hay ciertas emociones que son malas, ¿verdad? ¿Para qué tener pena? ¿Para qué tener rabia? Eso no se tiene. Demos vuelta a la página. Y el tema es que las llamamos emociones negativas en la literatura porque nos hacen sentir mal. No nos gusta sentirnos con pena, ¿ya? Por eso son negativas. Pero no son negativas en el término evolutivo o de poder desarrollarnos. Lo sano es poder sentir todas estas emociones y poder manejarlas de manera que no nos impidan el día a día, ¿ya? Entonces, es como un proceso de reaprendizaje para los adultos que probablemente, sobre todo los hombres, vivieron en situaciones que eran mucho más punitivas respecto a la expresión emocional, de poder volver a darnos el permiso de experimentar las emociones, ¿verdad? A veces uno le hace como el quite a sentir pena, a sentir rabia. Y poder también compartir eso en familia, con una situación obviamente de cuidado, no es que nos desbordemos delante de nuestros hijos, pero sí poder decir, qué lata no saber qué va a pasar mañana, ¿verdad? Sí, a mí tampoco me gusta mucho, por eso yo hago tal cosa para sentirme mejor, por ejemplo. O qué pena no poder ver los amigos, sí, yo también echo de menos al tata, poder normalizar situaciones que están asociadas a emociones que no nos gustaría tener, pero que las estamos teniendo y hacernos como que no existen, nos ayudan a poder manejarlas, a poder ponerles nombre, a poder modelarlas, a poder sobrellevarlas. No sé si ayuda. Tenemos otra pregunta que la hizo Gladys Colmenares, que ¿cómo podemos trabajar emocionalmente con los niños en esta etapa de pandemia a nivel educativo y especialmente con aquellos que no cuentan con acceso a Internet? Uy, qué buenas preguntas, que es para todo un foro. Yo creo que hoy en día el sistema educacional, especialmente en edades más tempranas, está jugando un rol fundamental, porque son para las familias, lo digo como mamá también, son nuestro bastoncito que nos ayuda también, ¿verdad? Que nos entrega compañía, nos ayuda a conocer a nuestros hijos también por los conocimientos que tienen respecto al desarrollo infantil y qué podemos esperar de nuestros hijos. Entonces, la capacidad de poder comunicarnos a través de las redes sociales nos ha abierto una oportunidad
hay probablemente las personas que no tienen acceso a estas redes sociales son familias aún más vulnerables, ¿verdad? Porque están en un contexto donde la conectividad es menor, donde los barrios son tal vez menos pudientes, distintas situaciones que nos hacen más difícil. Entonces ahí es cuando aún más importante es que nos podamos comunicar, y ahí cada institución o cada persona tiene que aplicar la creatividad. Conozco colegios que yo sé que es un tremendo trabajo, pero que llaman por teléfono. Simplemente, y llaman por teléfono, o tal vez mandar una carta o una nota, el poder buscar de ciertas maneras de que el apoyo social, el sentir que hay otro contigo, es también un súper buen indicador de salud mental y de resiliencia, de poder salir de los momentos difíciles adelante. Entonces, el sentirse acompañados y el tener una fuente también donde yo sé que están, y cuando los necesite tal vez le puedo preguntar, ¿es normal que mi hijo haya vuelto a hacer pataleta? ¿Es normal que mi hijo se esté haciendo pipí de nuevo? ¿Es normal que...? Y todas esas situaciones que una persona que está asociada al desarrollo infantil puede entregar herramientas, y no solo información, pero también contención. Entonces ahí es doble trabajo, sí. Y Marcela Moraga nos preguntó, ¿cómo regular las emociones de los niños al regreso del jardín infantil en el contexto de pandemia? Otra muy buena pregunta. Van a tener un trabajo extraordinario, educadoras, técnicos, directores, asistentes, todos, porque probablemente van a llegar de manera muy disímil los niños. Yo creo que ahora se va a mostrar mucho la diferencia individual de los niños, porque se ponen al límite las capacidades de cada una de las personas, ¿verdad? Entonces, primero, estar consciente de que no todos los niños les afectó igual, y no todos los niños tienen las mismas capacidades o entornos apoyadores para poder sobrellevar esta situación. Entonces, esperar que lleguen los niños distintos. Primero van a llegar más grandes, eso ya nos perdimos harto rato de su desarrollo, pero van a llegar con distintas necesidades. Entonces ahí nuevamente resalto lo que dijo Anita del juego, pero un juego intencionado, el poder a través del juego entregarle unas herramientas para que aquellos, por ejemplo, que no tienen tantas habilidades verbales o tanta capacidad de reconocimiento emocional, puedan usar estas situaciones como sí para poder expresarse. Pero tiene que ser un juego acompañado. Hagamos un juego que sea una excusa para que puedan expresarse, una excusa para que puedan compartir, una excusa para que puedan escuchar. Entonces, ahí vamos a tener que hacer un trabajo de harto acompañamiento, y poder siempre pensar que nuestra meta es que los niños aprendan, ¿verdad? Ciertas cosas, y que se desarrollen positivamente. Y saber de que si no están aplicando sus habilidades regulatorias, no van a estar preparados para aprender. Si socioemocionalmente no están bien, por mucho que tenga la mejor pedagogía, estos niños no van a aprender. Entonces tenemos que ir a la par con ese doble objetivo. Hacer trabajo. Otra pregunta, Cecilia Galloso preguntó, ¿existen textos que nos permitan interiorizarnos más acerca de estos enfoques de autorregulación? ¿Podrías recomendar algunos? Sí, es que lo que más tengo yo son textos en inglés, lamentablemente, no se han traducido mucho, que son papers más académicos, pero puedo buscar y mandarles algunos a ustedes por si hubiese. Sí, los publicamos en la página web de la subsecretaría. Son muchos, los de la autora de TIC, del Tuning into Kids, tiene muchos textos que también son muy amigables para leer, a pesar de que sean papers científicos, donde habla un poco más de esta capacidad regulatoria y como del coaching emocional, que es acompañar a alguien en su proceso de regulación emocional. Me lo dejo como tarea, buscar eso, y si encuentro algo más en castellano. Y por último, Valentina Carrasco nos preguntó qué se recomienda hacer para los niños pequeños que comenzaban su adaptación y con esta pandemia perdieron la costumbre. No, a partir de cero probablemente, pues va a ser una nueva adaptación con una historia distinta, y es como ¿qué vamos a hacer cuando vuelvan a abrir los jardines infantiles? Pues volver a hacer este proceso de adaptación con todos distintos, porque estamos todos distintos, no esperar que sea lo mismo que la adaptación que tuvimos el año pasado. Vamos a tener que hacerla de manera distinta. También los niños vienen con otras experiencias, con otra historia, y nosotros también. Yo creo que, si bien lo que yo dije respecto al proceso de cuando los niños vuelven al jardín, y ahora que la adaptación puede que se vea un poco más afectada, porque los niños van a llegar probablemente con más ansiedad, han pasado más tiempo en la casa, están más acostumbraditos de estar ahí, entonces tal vez ese proceso pueda ser un poco más complicado. Volver a mirarnos nosotros como cuán preparados estamos para eso también.
y no olvidar el rol del autocuidado en ese sentido, y de poder también estar con los mejores niveles de paciencia, de corazón abierto y de volver a buscar las herramientas que teníamos para ser flexibles ante una situación que nadie estaba preparado realmente. Muchas gracias, Daniela, por tu tiempo. Se nos alargó la sesión, pero estuvo muy, muy enriquecedora. Estamos muy contentas de haberte tenido hoy día. Muchas gracias, Anita, también por los comentarios. Les queremos dar las gracias a todos y todas los que nos dejan los comentarios en el chat de YouTube, todos los temas que nos proponen. Todas las semanas estamos haciendo un seminario, así que los invitamos a revisar también los seminarios anteriores. Hablamos de familia, desarrollo emocional, juego, bases curriculares, marco para la buena enseñanza, todos los temas importantes en educación inicial, así que nos vemos la próxima semana en este ciclo de seminarios Conectémonos con la Educación Parvularia. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, gracias.